Segundo de Reyes, capítulo 5, y vamos a hacer lectura del versículo 1 solamente. Gloria a Dios. Amén. Segundo de Reyes 5, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su Señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Pueden tomar asiento. Amén, gloria al Señor. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando un poco acerca de este pasaje que en lo personal pues me resulta bastante, como toda palabra de Dios, bastante fascinante, porque este pasaje que abarca todo el capítulo 5 tiene grandes enseñanzas para nuestras vidas, como toda palabra de Dios. Y bueno, la palabra o el mensaje de esta noche está basado en la obediencia a Dios, en seguir las instrucciones del Señor. Nosotros sabemos como hijos de Dios que el Señor nos va a hablar siempre de muchas formas, nos va a hablar principalmente a través de su palabra, nos va a hablar por profetas, nos va a hablar por predicadores, nos va a hablar por sueños, nos va a hablar por algún canto. Y bueno, nosotros tenemos siempre que tener presto nuestro oído a la voz de Dios, siempre poder identificar la voz de nuestro Señor y ver todas las cosas que suceden a nuestro alrededor con ojos espirituales. Decía yo que esta palabra habla acerca, como leímos aquí, ¿verdad? En el capítulo 5 de Naamán. Y todos conocemos quizá esta historia, pero qué bonito volver a leer la palabra, porque cada vez que la volvemos a leer, adquirimos nuevas enseñanzas y quizá, ¿verdad? Es la palabra que en este momento estamos necesitando. Naamán dice, general del ejército del rey de Siria. Cuando nosotros escuchamos hablar de este varón, la Biblia lo describe como leíamos en el capítulo, un varón de alta estima delante de su Señor, y sin saberlo, Naamán había sido ya usado por Jehová, porque dice aquí en el capítulo 1, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Sabemos que fue el Señor quien permitió que el pueblo sirio pues llevara cautivos, ¿verdad? Muchos de su pueblo Israel, pero esto fue algo permitido por el Señor. Entonces, este varón que dice aquí que era en alta estima, pues quizá nosotros cuando leemos esta palabra nos imaginamos aquel varón gallardo, era general, imagínense ustedes el cargo que tenía, era principal, era el encargado de comandar a todo aquel ejército de Siria, un ejército fuerte, un ejército bastante pues cruel, ¿verdad? Que tenía constantemente problemas con el pueblo de Israel, que se enfrentó muchas veces al pueblo de Israel. La Biblia en algunas narraciones nos habla que los sirios eran personas desalmadas, despiadadas. Y bueno, al frente en esta ocasión del ejército se encontraba Naamán. Dice la palabra que este varón tenía, pues quizá portaba un traje pues muy fino, ¿verdad? Como todo general, andaba en su caballo brioso, daba órdenes que eran seguidas por todos los soldados a su cargo, pero tenía algo que lo entristecía, que lo hacía sentirse mal, que no lo dejaba pues vivir tranquilamente, ¿verdad? Y era que estaba leproso. La lepra pues obviamente la ocultaba debajo de su traje de manga larga, y pues él no, era algo que él tenía oculto, era algo que él mantenía oculto porque él sabía que tener esta condición de leproso podía hacer que sus mismos soldados
le repudiaran, que sus mismos soldados le rechazaran, ¿verdad? Físicamente, emocionalmente, incluso espiritualmente, porque sabemos que dice la palabra que en el antiguo Israel, pues la persona que tenía lepra era considerada como un pecado. Entonces este varón quizá debió sentirse pues muy asustado de que sus soldados, de que las personas que estuvieran a su alrededor supieran que él escondía un secreto y que era leproso. Y bueno, podemos ver cuántas veces, ¿verdad? Nosotros como antes de conocer al Señor, quizá nosotros también teníamos ese germen, esa lepra, ese pecado en nuestras vidas que ocultábamos, quizá tras una careta de felicidad, quizá tras una careta de ser unas personas de bien, ¿verdad? Y de parecer ante la sociedad como personas educadas, como personas correctas, pero teníamos algo también dentro de nuestro corazón, un pecado grande, una lepra grande que nos iba corroyendo, que nos iba carcomiendo poco a poco nuestro corazón, y pues eran los pecados que nosotros teníamos antes de venir al Señor. La Biblia cuenta la historia aquí que Naamán pues tenía una esposa, obviamente. Yo supongo que la esposa, nos imaginamos que pues estaba triste, se preocupaba, lloraba por la condición de su esposo, y solamente ella sabía, además del rey de Siria, ¿verdad? Pero dice que en esos tiempos capturaron precisamente a una jovencita hebrea y la trajeron a vivir a casa de este varón como sirvienta de su esposa. Y entonces cuando una persona extraña pues está viviendo en nuestra casa, finalmente se entera de todo. La persona que vive con nosotros, si tiene alguien que nos ayuda, ¿verdad? Pues está conviviendo y se entera de toda la situación que está ocurriendo allí. Y pues esta jovencita se dio cuenta de que su señor, su amo, tenía esta condición. Y dice aquí la palabra, ¿verdad? En el versículo 3, que ella le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella, como hebrea, pues sabía que el único Dios verdadero, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso, el Dios que salva, el Dios que sana. Y entonces ella abrió la boca para dar a su ama esta buena nueva, esta noticia de bendición, para buscar la sanidad. La Biblia no nos dice, pero yo creo que como dice aquí que Naamán era un varón principal, un varón pues rico, con un cargo bien, siento yo que él ya había agotado muchas posibilidades quizá de ir a ver médicos, de buscar personas que le sanaran de la lepra, pero quizá no lo había conseguido o no lo había conseguido hasta ese momento. Y bueno, su esposa le comunicó lo que le había dicho esta muchacha: ¿por qué no vas a ver al profeta de Israel? Probablemente él te pueda sanar. Amén, hermanos. A veces nosotros, así como Naamán, buscamos siempre pues miles de recursos, y a Dios lo dejamos siempre hasta el final, hasta lo último. Y yo les puedo decir por mi testimonio, para gloria de Dios, buscamos sanidad en los médicos, en los psicólogos, en el yoga, en la meditación, en la acupuntura, mucha gente, en las dietas veganas, y a Dios lo dejamos en el último lugar, siendo que Él debe ser el primero a quien nosotros tenemos que buscar, porque Él es el único que puede salvarnos y que puede sanarnos, ¿verdad? Él es nuestro sanador, amén. Entonces dice la palabra que este varón dijo, bueno, fue a ver al rey, que era su amigo, fue a ver al rey que conocía su secreto, y le dijo: hay un profeta de Israel y me dicen que él puede sanarme de la lepra. Yo te pido que me des una carta, que le escribas una carta al rey de Israel. Quizá él me atienda y quizá pueda sanarme de la lepra. Y efectivamente le dijo el rey: sí, claro que sí, yo voy a escribir una carta y ve a ver a ese profeta.
Pero dice aquí que Naamán, bueno, como lo único que poseía eran riquezas, ¿verdad? Dice aquí que entonces él inmediatamente partió a ver al profeta y llevaba con él 10 talentos de plata, 6,000 monedas de oro, dice aquí, y 10 mudas de ropa. Era lo único que tenía riquezas, porque esta muchacha hebrea tenía algo más, tenía lo más valioso. Ella no tenía riquezas, ella vivía en casa de su amo, pero ella tenía lo más importante, que es Dios en su vida. Ella conocía a ese Dios poderoso. Y nosotros teniendo a Dios, no nos hace falta nada, hermanos, porque Él es el que nos provee de todo lo que necesitamos. Bien, pues dice aquí que este varón fue, ¿verdad? Y que el rey de Israel recibió la carta y la leyó y le dijo al profeta Eliseo, va a venir un general del ejército sirio a visitarte porque quiere que le sanes de la lepra. Y dice aquí que dijo él, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Gloria al Señor. Dice el versículo 9, y vino Naamán en sus caballos, con sus carruajes. Yo me imagino esa llegada, ¿verdad?, de aquel general con los carros cerrados. Dicen que el ejército de Siria era uno de los ejércitos que tenía más armas, más soldados, que tenía carros pues errados en ese entonces, ¿no? Poderosos, estaban militarmente bien dotados, y este varón llegó con todo su séquito, ¿no? De soldados. Me imagino hoy en día como cuando llevan a la presidenta, ¿no?, a tomar posesión, que van rodeados de guaruras, que van personas adelante. Y bueno, dice aquí que entonces él llega a ese lugar a visitar a este varón, al profeta de Dios, y lo espera. Quizá él esperaba que saliera el profeta, o era lo que él esperaba, que el profeta saliera, que lo viera, que le rindiera pleitesía, que lo recibiera con toda la pompa, que lo recibiera diciendo, oh, vienes tú, que eres el gran general del ejército sirio, adelante. Quizá esperaba una atención personalizada, quizá esperaba un ritual ceremonioso de sanidad para su vida, pero dice aquí que cuando él llegó, quizás se quedó esperando y dijo, pues ¿en dónde está, no? ¿Dónde está el profeta que me va a sanar? Y dice la palabra que el profeta simplemente mandó a un mensajero delante de él y le dio unas instrucciones. Y le dijo, te pido que vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces, te sumerjas 7 veces. Entonces el Señor te va a restaurar y vas a ser sanado de tu lepra. Yo supongo que Naamán se habrá quedado pues impactado, de haber dicho, bueno, yo soy el general y me viene a recibir un sirviente, me viene a dar simplemente un recado, unas instrucciones, y me dice, zambúllete 7 veces en el río y entonces vas a sanar. A veces nosotros somos muy rebeldes a recibir instrucciones de Dios. A veces nosotros somos muy rebeldes a ser obedientes a la palabra del Señor. Y es que el Señor a veces nos da instrucciones precisas de cómo hacer las cosas, de cómo servirle, de cómo actuar, de cómo andar, y nosotros lo único que hacemos es decir, pues no me parece esto que me está mandando a hacer. Dice la palabra que Naamán se enojó tremendamente, se encolerizó por ese mandato que Dios le había dado. Y dice que dijo, ¿no son mejores los ríos de Samaria, Habana y Farfar, ríos de Damasco? ¿No son mejores que el río Jordán, que está lleno de lodo? Y Dios quiere que yo vaya y me sumerja en esos ríos. Pero entonces, una vez más,
Sus sirvientes intervinieron, los soldados le dijeron: Señor, ¿por qué no haces caso de las instrucciones que te manda Dios? Mira, Él te pudo haber mandado algo más gravoso, Él te pudo haber mandado algo más difícil. Sin embargo, simplemente te pide que vayas y te sumerjas 7 veces en el río, porque no le obedeces. Hermanos, aquí no importaba la calidad del agua, ni lo cristalina que pudiera ser. Lo que Dios demandaba de Naamán era obediencia. Lo que Dios demandaba de Naamán era seguir las instrucciones del Señor. Y esta forma de actuar de Dios, hermanos, a veces no entendemos cómo el Señor actúa en nuestras vidas. A veces decimos: pero ¿por qué de esta forma estoy pasando por esta situación? ¿Pero por qué el Señor me responde o me quiere responder o no me ha respondido o respondió así? Simplemente porque nosotros únicamente tenemos que obedecer lo que Dios nos está mandando. Él verá las formas, porque el Señor tiene formas diversas de manifestarse a su pueblo, a sus hijos. A cada uno de nosotros el Señor nos va a responder de maneras diferentes, como a Él le plazca. Y nosotros no somos nadie para decirle por qué de esa forma, sino simplemente nos resta obedecer a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice aquí que el Señor le mandó esta orden, y yo quiero que recordemos, porque también hay una referencia bíblica, hermanos, que se encuentra en el Evangelio de San Juan. Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, cuando nosotros leemos en un pasaje que dice que un ciego vino también a buscar la ayuda del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de él. Y también le dijo a este varón: ve y lávate. Dice la palabra del Señor que el Señor escupió en la tierra e hizo lodo con sus dedos y se lo untó en los ojos a este varón. Y entonces le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y dice que este varón obedeció. Era tal su necesidad de ver, hermanos, porque a veces estamos tan necesitados de Dios y aún así nos ponemos, ¿verdad? Dijeran con nuestros moños, aún así nos ponemos rebeldes a lo que Dios nos está mandando. Dice que este varón fue porque él quería ver. Y si Dios usó la saliva con el lodo, ese no era problema del ciego. Dios tenía su método, Dios tenía la forma en cómo iba a hacer sanidad en este varón. Y dice que este varón fue y se lavó y regresó viendo. Gloria al Señor. Así como también ahora Dios estaba dando instrucciones a Naamán, así también el Señor Jesucristo dio instrucciones a este ciego, hermanos. Y dice aquí la palabra que entonces Naamán dijo: bueno, está bien. Obedeció y se sumergió en el río Jordán. A veces tenemos que dejar nuestro ego, a veces tenemos que dejar nuestro orgullo. A veces el Señor quiere trabajar con nosotros porque somos soberbios a la voz de Dios y nos rebelamos. Pero el Señor sabe cómo hacer, ¿verdad? Que nosotros pues quitemos todo orgullo y todo ego de nuestra vida, porque dice que el Señor resiste a los soberbios. Gloria al Señor. Dice que entonces, dice en el versículo 14, él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Gloria al Señor. Y yo me imagino, y cuando leemos esto, ¿verdad?
Recordamos la piel de un niño. ¿Cómo es la piel de un bebé? ¿Cómo es la piel de un recién nacido? Nosotros siempre nos llama la atención ir a ver a un bebé recién nacido por su suavidad, porque le agarramos sus cachetitos no gorditos, porque todo es limpio en él. Y dice que así salió la piel de Naamán, de esa lepra que tenía. Dios tiene el poder de sanar aún hasta la enfermedad más incurable. Gloria a su nombre. Y dice que entonces Naamán salió, yo me imagino la cara de él cuando vio sus brazos, porque supongo que no se metió con el traje, vio su carne, su cuerpo, y vio que estaba limpio, vio que estaba sano, y debió haber sentido muchísima alegría, como cuando nosotros somos sanados por el Señor, como cuando el Señor hace algo hermoso y maravilloso en nuestras vidas. Y dice que este varón salió de allí, y yo creo que también sus soldados se habrán maravillado. Y entonces en ese momento dice que Naamán dijo en el versículo 16, vive Jehová delante del cual estoy, que no lo tomará. Dice aquí, entonces Naamán dijo, es aquí en el versículo 15. Él entonces descendió y zambullóse 7 veces y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Ahora sí estaba frente al profeta Eliseo. Gloria a Dios. Pero el profeta le dijo, vive Jehová delante del cual estoy, que no tomaré nada. Y entonces dice que trató de insistir, pero el profeta no quiso tomar nada, hermanos. Entonces le dijo Naamán, te ruego entonces que me des una carga, un par de acémilas de esta tierra, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Gloria al Señor. Porque ahí estaba la conversión de Naamán. Ahí estaba, ¿verdad?, esa transformación que hace Dios de las personas. Naamán le pidió una carga, 2 cargas de tierra de Israel, porque dice que en los tiempos antiguos se acostumbraba a que en cada lugar o en cada país se hacía holocausto a sus dioses en la tierra. Él era de Siria, él tenía que hacer holocausto allí, pero ahora él iba a hacer holocaustos a Jehová y necesitaba llevar tierra de Israel hacia su nación para ponerla, para depositarla y para allí quemar holocaustos al Dios que lo había sanado. Gloria a Dios. Este es el significado. Qué hermoso, porque a partir de ahora él ya no iba a sacrificar a sus dioses, iba a sacrificar a Jehová. Gloria al Señor, porque estaba agradecido. Pero dice aquí que entonces le dijo, pero te quiero aclarar algo, yo soy general del rey, soy, por así decirlo, su mano derecha, y el rey va a su templo, ¿verdad? El rey tiene que ir a su templo, él adora al templo de Rimón, adorar a sus dioses, y entonces yo lo tengo que llevar sostenido, y yo lo tengo a veces que hincarme junto con él, para que él adore a los dioses. Pero quiero que sepas que a partir de ahora, si yo me hinco, solamente va a ser en forma física, porque mi corazón ya pertenece a Jehová. Porque en mi corazón yo voy a estar adorando al Dios vivo, al Dios de Israel. Aleluya, gloria al Señor. Porque esa es la verdadera conversión de una persona, cuando realmente viene y se postra delante del Señor. A veces, hermanos, habrá personas que tengan necesidad de trabajar en un lugar donde tengan, ¿verdad?, o tengamos, porque me incluyo, cuando es Día de Muertos, yo doy gracias al Señor porque hasta el día de hoy
Él desde hace muchos años me ha librado de participar en este tipo de actividades en donde se rinde honor a la muerte. El Señor siempre busca una forma de librarme de esto, o pone personas que me dicen, no te preocupes, tú no participes, tú no te tomes la foto, tú no vengas a estar en el altar, tú quédate en tu salón que nosotras vamos a llevar a tus alumnos. Y yo agradezco a Dios por esa bendición, pero a veces se hace necesario, a veces cuando yo tenía otra directora, también yo tenía que participar, pero el pastor siempre me aconsejaba, usted venga, usted antes de que participe, dígale al Señor, Señor, si acaso yo estoy aquí de manera física porque se me obliga, porque tengo que obedecer a mis autoridades, pero mi corazón es tuyo, Jehová. Mi corazón es tuyo, Dios, y si estoy aquí, estoy solamente en presencia, pero mi espíritu y mi corazón y mi alma pertenece al Dios vivo. Gloria al Señor por esta hermosa confesión que hizo Naamán al profeta. Y el profeta solamente le dijo, ve en paz. Como diciendo, el Señor conoce tu condición, el Señor sabe que tienes que hacer eso, ve en paz. Bien, finalmente Naamán partió de allí. Y dice que pues se alejaron sus carruajes, pero Giezi, porque él era el siervo del profeta Eliseo, Giezi había visto todo, había oído todo, había sabido, se había enterado de todas las cosas, las posesiones materiales que le llevaba Naamán al profeta para pagarle, ¿verdad? Y entonces nació en él la avaricia, nació en él la codicia. Y dice la palabra que cuando los carros de Naamán ya iban lejos, Giezi se propuso seguirlo y entonces fue detrás de él y lo detuvo. Dice aquí en el versículo 20, dice en el 21, y siguió Giezi a Naamán, y como le vio Naamán que venía corriendo tras él, apeóse del carro para recibirle y dijo, ¿va bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí que vinieron pues dos hijos de unos profetas, vinieron y bueno, necesita, dice mi señor que necesita que si le puedes dar un talento de plata y 2 mudas de ropa porque lo están necesitando. Y Naamán dijo, por supuesto, ha de haber dicho, si yo intenté pagarle. Pero Giezi lo venía buscando con otras intenciones. Y dice que entonces Naamán le dio 2 talentos, 2 lingotes de plata, hermanos, que bueno, los 2 talentos de plata equivalen a 68 kilos, y le dio también 2 mudas de ropa. Y Giezi fue y lo escondió. Pero como para Dios no hay nada oculto, a veces creemos y decimos, es que, pues nada más que tanto es tantito, un poquito, lo escondo y nadie se dio cuenta, ¿verdad? O algo que no me pertenece a mí, yo lo agarro y digo, pues total, lo trajeron para otra cosa, pero yo voy a agarrar un poquito de aquí, ¿no, hermano? Porque Dios ve todas las cosas. Dice la palabra que delante de Él no hay nada oculto y estamos desnudos. Y entonces dice aquí que en el versículo 25 dice que entonces él llegó delante del profeta, dice, y él entró y púsose delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Encima, mentiroso. Él entonces le dijo, ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Hermanos, el profeta hablaba de esta manera porque en esos tiempos había muchos profetas falsos que se vendían, que recibían a cambio de los favores, ¿verdad? Recibían dinero, recibían viñas, recibían
olivos, recibían de todo, pero el profeta no. Él tenía un corazón limpio y puro delante del Señor. Y vean lo que dijo Giezi. Él dijo, no he ido a ninguna parte. Entonces estaba mintiendo, aparte de estar robando, estaba mintiendo y aparte se estaba haciendo pasar porque Dios lo había enviado, porque el profeta lo había enviado. Porque sabemos que profeta que es un enviado, pero dice aquí que él dijo, mi Señor dice, o sea, como que lo envió el profeta y para nada. Entonces, pues el profeta, dice en el 27, le dijo algo que resulta muy duro, pero pues es lo que Jehová tiene destinado para todo aquel que miente, para todo aquel que roba, para todo aquel que toma su nombre en vano, porque él no había enviado a nadie para que fuera pagado, puesto que las cosas que Dios hace por nosotros son gratis, es por su gracia, es por su misericordia que el Señor nos tiene aquí, es por su misericordia y su gracia que el Señor nos salvó, es un regalo que Él nos dio. ¿O acaso nosotros estamos pagando o estamos abonando la salvación, hermanos? La salvación nos costó algo, la salvación es gratis, es un regalo que Dios nos dio. Dice en el versículo 27, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió de delante de él leproso y blanco como la nieve. Fíjense lo que fue y lo que consiguió Giezi simplemente por ir a buscar algo de Naamán. ¿Qué consiguió? La lepra. La lepra que tenía Naamán ahora era traspasada a él, porque Dios es justo y Dios pues hace las cosas, ¿verdad? De una manera justa. A veces decimos qué fuerte, sí, qué fuerte, pero por eso el Señor nos manda siempre a que nosotros obedezcamos su palabra, a que siempre sigamos las instrucciones que Él nos manda, sin decir nada, sin decir, no, Señor, es que eso me parece muy difícil. Bueno, es que el Señor, si nos los está mandando, es porque Él sabe, Él nos va a dar la ayuda, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar el entendimiento para que nosotros podamos llevar a cabo cualquier función que el Señor nos ponga. Como conclusión, bueno, nosotros podemos decir que es bien importante que nosotros andemos con humildad delante del Señor, como decía yo, obedeciendo la palabra, como nos los pinta aquí de este hombre valeroso, de este hombre que estaba ya escogido, de un pueblo enemigo, de un pueblo que siempre tuvo rivalidad con el pueblo de Israel, pero Dios tenía preparado algo maravilloso para Naamán, la salvación de su alma, ¿verdad? Gloria al Señor, y la sanidad de su cuerpo. Yo me imagino que cuando Naamán llegó a su casa, imagínense a la chica hebrea, a esta muchachita, lo que habrá dicho: mi Dios lo sanó, mi Dios lo sanó, porque yo adoro a un Dios vivo, porque yo tengo un Dios poderoso que sana, que salva, que libra. Y entonces Dios siempre va a respaldar su palabra. Él no nos va a mandar a hacer algo si antes Él no está dispuesto a respaldarnos a cada uno de nosotros. Leía yo, como un comentario extra, leía yo de este hombre, no sé, bueno, supongo que sí lo conocen o lo conocieron porque él ya murió, de este varón Steve Jobs. Sabemos que este varón pues fue un magnate, ¿verdad? Del internet, de las redes sociales, el que creó el iPhone, el que creó el iPad, el que creó todos esos aparatos modernos que hoy en día, ¿verdad? Los jóvenes disfrutan o disfrutamos todos. Este varón dice, anoté porque me impacté, dice que hizo una fortuna de 8.300 millones de dólares. Pero esa fue la fortuna que dejó cuando estaba en la cima, cuando había descubierto el iPad, que es uno de los aparatos de más uso hoy en día. Él contrajo un cáncer de páncreas, y dice en su biografía, hermanos, que
Él desde un principio dijo, no quiero quimioterapias, no quiero radioterapias, no quiero nada. Voy a buscar medicina alterna. Él era budista. Voy a buscar el yoga, voy a buscar acupuntura, voy a buscar todas las medidas fuera, pero nunca tuvo el más mínimo interés por voltear hacia Dios. Dicen que si él se hubiera sometido a la quimioterapia, él se hubiera salvado porque tenía uno de los cánceres de páncreas más raros del mundo, del cual hay sanidad cuando ese páncreas tiene cáncer. Su cáncer era curable. Sin embargo, él desde un principio dijo, no quiero nada, no quiero deteriorarme. Y bueno, su cuerpo se fue adelgazando hasta que se puso totalmente delgado y murió. Pero dicen que antes de morir, sus reflexiones últimas fueron, el dinero puede conseguir todo tipo de cosas, menos puede comprar la vida. Y lo vemos con este varón Naamán. Él tenía riquezas, mucha riqueza, pero estaba enfermo. ¿Qué no hubiera dado Naamán, verdad, por dar todo su dinero y haber sido sanado? No, tenía que tener un encuentro personal con el Señor, porque el Señor lo quería limpiar, más allá de su lepra física, más allá de su lepra de piel, el Señor quería limpiar su alma, su corazón y su vida. Y así el Señor con nosotros también trabaja de esa manera hermosa, porque a veces tenemos cosas muy en lo profundo guardadas, estamos contaminadas o estábamos contaminados de pecado y buscamos todas las posibles soluciones, menos voltear hacia el que todo lo puede. Gloria al Señor. ¿De qué sirvieron esos 8,300 millones? De nada, porque el alma de este varón se perdió. Él era budista y nunca volteó a ver a nuestro Dios. Esa es una reflexión que dejo en esta noche, porque a veces las personas dicen, es que yo quisiera riquezas, yo quisiera una casa, yo quisiera esto, otro, pero ¿qué tal que nos enfermamos? ¿Con qué pagamos? ¿Habrá algo de dinero para pagar la enfermedad? No, solamente por la pura misericordia del Señor, como le pasó a esta chica Valeria Salinas. Era un cáncer que tenía, un cáncer en el tumor enraizado, hermanos. El Señor revertió el diagnóstico, volvió ese tumor sano y lo desarraigó y lo arrancó y la sanó para gloria de Dios. Entonces, ¿qué podría dar Valeria a cambio de eso? Más que gratitud a Dios, más que dar su vida, su corazón, como lo hizo Naamán, entregar su vida y decir, al único Dios al cual voy a alabar y adorar es al Dios vivo, al Dios de Israel. Amén, gloria al Señor. Ese es el mensaje que el Señor pues trae para todos nosotros en esta noche. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Padre bendito y de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es palabra que siempre, Señor, nos trae una enseñanza, Señor. Siempre nos hace reflexionar acerca de la importancia, Señor, de buscarte a ti, de obedecer tus mandamientos, de seguir tus instrucciones, Señor, de tener fe y esperar, Padre, porque si acaso estamos pasando por una situación difícil o adversa, Señor, tú sabrás, Señor, cómo nos las vas a dar. A veces nuestra mente no entiende, no tiene la capacidad de decir cómo hará el Señor, pero tú sabes cómo hacer, Señor. Si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad, tú nos los vas a dar. Solamente nos pides que nosotros sigamos adelante en obediencia a tu nombre y a tu palabra. Gracias te doy en esta noche y te pido la bendición para todos los que estamos aquí, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.